Bienvenidos al webinario del día de hoy. Desde la evaluación a la acción estamos implementando la iniciativa mundial sobre tendencia de la lactancia materna, sponsorado sobre la OMS y UNICEF a través del Colectivo Mundial de la Lactancia Materna. Soy Altrina Ash y es un honor ser moderadora hoy. Esta iniciativa es una herramienta innovadora diseñada para medir y hacer un seguimiento del progreso nacional para los objetivos de lactancia materna de acuerdo a la estrategia mundial para mejorar los índices. Es un catalista muy poderoso para mejorar las tasas de lactancia materna a través de evaluación de políticas nacionales y recomendaciones de políticas. Nuestro objetivo en este webinario es aumentar el número de países que hagan esta iniciativa y que ayuden a desarrollar planes de acción en base a las brechas identificadas juntos. Hagamos que las políticas de lactancia materna sean medibles, se puedan actuar sobre ellas y sean efectivas. Hoy tenemos una línea muy importante de panelistas y oradores que nos va a hablar más en detalle sobre el tema y van a compartir sus experiencias con la iniciativa mundial. Muchas gracias a todos por unirse hoy en este tema tan importante. Y antes de pasar a ellos, me gustaría recordarles a todos algunos temas sobre el Zoom y algunos anuncios especiales. Aquí, este webinario tiene interpretación en árabe, en chino, en francés, en ruso y en español. Para tomar las interpretaciones, hagan clic en el icono del mundo de interpretación en la parte de abajo de la pantalla y aquellos que se encuentren que vayan a escuchar el webinario en inglés tienen la pestaña de inglés o de audio principal para escuchar el webinario en inglés. Asegúrense, por favor, que hayan conectado el audio para escuchar por auriculares. Si quieren escuchar, seleccionando el icono de audio. Hay subtitulado automático en inglés. Si quieren ver los subtítulos en la pantalla, hagan clic en el icono que dice CC abajo en la pantalla de abajo para seleccionar los subtítulos automáticos. Preguntas. Si este webinario está siendo grabado, por favor, pueden incorporar sus preguntas para los oradores en el casillero de Q&A, de preguntas y respuestas, para hacérselos a los panelistas. Más adelante se los vamos a leer desde allí o las vamos a responder durante la parte de preguntas y respuestas en vivo de este webinario. Observen que el chat no va a estar disponible durante este webinario. Solamente utilicen la parte de Q&A, de preguntas y respuestas, para hacer preguntas durante el webinario. Bueno, la agenda de hoy. Acá tenemos primero las palabras de bienvenida, después de cómo monitorear, evaluar, hace que sea más importante la lactancia materna, la tarjeta de puntaje del colectivo de lactancia global, los procesos y metodología de la iniciativa mundial, y después tenemos un gran panel con experiencias a nivel país que nos van a compartir sus experiencias. Después tenemos preguntas y respuestas y las palabras de cierre. Entonces, vamos a presentar a los primeros dos oradores, el doctor Gomström, que nos va a hablar sobre cómo el monitoreo, el seguimiento hace que sea importante la lactancia materna. Es jefe de la unidad de nutrición en la Organización Mundial y coordinan tratamiento, prevención de nutrición y deficiencias de nutrición. Hasta el diciembre del 2014 era jefe de la sucursal de nutrición en el CDC. Tiene un doctorado de la Universidad de Princeton y ha trabajado por más de 20 años en el CDC. Es reconocido internacionalmente sobre su trabajo en vitaminas y deficiencia de minerales, eh, desarrollo de cuadros de seguimiento de la OMC y del CDC, y también ha sido parte del colectivo de
lactancia global. La segunda oradora es Fatma Acese, que va a hablarnos de la tarjeta de puntaje del colectivo mundial. Es especialista en nutrición, di- desarrollo y nutrición infantil en la sede de Nueva York. Contribuye con UNICEF y con el liderazgo mundial en la nutrición de la primera infancia. Tiene más de 20 años de experiencia en alimentación de bebés y niños en entornos humanitarios. Fatmata tiene un título en medicina tropical, higiene y un máster en nutrición y dietética de la Universidad de Lyon. Bienvenidos entonces al doctor Holmstrom y a Fatma. Primero el doctor Holmstrom. Bienvenidos a todos. Gracias por unirse a nosotros durante la mañana en el continente americano o en otros países del mundo, la tarde o la noche. Bueno, vamos a hablar un poco sobre por qué nos estamos concentrando hoy en la evaluación y el monitoreo. Muchas gracias. A la siguiente. El título de este webinario es Desde la evaluación a la acción, y yo creo que es importante cuando pensamos, bueno, ¿cuál es la acción que estamos buscando? ¿Cuál es el punto final de todo esto? El colectivo global de lactancia materna bajo las Naciones Unidas y la OMS tiene 7 pasos para avanzar en esto: mejor financiación, mejor marketing, bajar las barreras en muchos países, reemplazos, políticas, licencia para las madres y mujeres, a instalaciones de maternidad, asesoramiento sobre lactancia materna, y tenemos que hacer un mejor trabajo en nuestras comunidades para apoyar a la lactancia. Pero nos vamos a concentrar en el 7, en la número 7, y es cómo apoyamos a todas las otras 6 con una evaluación y monitoreo adecuados. ¿Qué es lo que estamos haciendo con estas políticas y programas? ¿Estamos realmente haciendo un progreso o estamos financiándolo? Y hablamos de esto porque sabemos que es importante. Lo que se mide se hace. Y si podemos marcar una diferencia en estas áreas múltiples, podemos ver cuáles son los países que necesitan evaluarse cada tanto para seguir avanzando. La próxima, por favor. A nivel global, estamos haciendo un trabajo bastante bueno, haciendo un seguimiento de todos estos puntos. Tenemos la tarjeta de puntaje del colectivo de lactancia mundial, y también anualmente vemos cómo se está avanzando en estas políticas. También tenemos diferentes informes que se realizan periódicamente, cómo se ve el mundo en términos de las licencias de maternidad, de las instalaciones en el lugar de trabajo. Tenemos informes bianuales sobre el marketing de los sustitutos de la leche materna y qué se están haciendo en los países. Tenemos indicadores que están incorporados en otros sistemas como las encuestas NutriDash, diferentes encuestas, diferentes clusters, indicadores y encuestas que se hacen en diferentes relevamientos en diferentes países para ver cuáles son los servicios de apoyo. También sabemos qué está pasando con cuántos hospitales han sido asignados como amígdalas para los bebés. También tenemos información sobre la observación dentro de esos hospitales y lo que está pasando en términos de dar apoyo en los primeros días de la vida, también información sobre cuántas mujeres están recibiendo asesoramiento sobre la alimentación de niños y bebés y cuál está en términos de los currículums o de los programas en diferentes países. También tenemos datos sobre financiación, donantes, desde la perspectiva mundial, y también tenemos un seguimiento de las tasas de inicio temprano de la lactancia y en otras áreas. Entonces, estamos tratando de hacer un trabajo de entender cómo seguimos avanzando en esto. Pero eso no significa que no tengamos brechas y que tengamos que abordarlas en cuanto a los resultados de la lactancia, pero en muchas otras cosas hay muy poca información en los países de
de altos ingresos. No tanto en los de bajos ingresos, porque sí hay inversiones y coordinación. Tampoco no tenemos información sobre qué es lo que está pasando en las inversiones nacionales en lactancias. Hay donantes que están invirtiendo, pero no sabemos cuáles son los países que están invirtiendo a través de sus sistemas de salud, apoyo a la comunidad o qué están haciendo desde el punto de vista de la protección de la maternidad, etcétera. Los datos disponibles sobre políticas nacional a alto nivel, bueno, sabemos lo que dice la política, qué legislación existe, pero tenemos muy poca información sobre cómo esas políticas se implementan, si están monitoreadas, si hay evaluación, si se hace un seguimiento, cuál es la acción en el campo. Sobre esas políticas la información es muy limitada y tampoco tenemos mucha evaluación de la situación en general, cómo les va a cada país haciendo que progrese esta agenda. Por eso nos vamos a concentrar en eso hoy, cómo podemos tener un mejor análisis de la situación en forma periódica para podemos hacer dirigir nuestros programas de mejor manera. También los datos sobre comportamientos de lactancia materna, tenemos algunos indicadores claves, pero realmente no son datos muy oportunos. Nos da una idea de qué es lo que está pasando a nivel nacional para los países que sí recolectaron los datos, pero no podemos desglosarlo a nivel de comunidad, digamos, o para evaluar cómo está funcionando en estos programas para marcar una diferencia en las tasas de lactancia materna. La próxima, por favor. Cuando llegamos al nivel nacional, tenemos que a entender qué es lo que están haciendo estos programas. Tenemos diferentes herramientas de UNICEF o la OMS. Hay un kit, los códigos, por ejemplo, cómo se está usando para las diferentes actividades, las iniciativas de Hospital Amigo del Niño, también evaluaciones que se pueden hacer en las diferentes instalaciones, los indicadores anuales de alimentación del lactante y del niño pequeño. Bueno, ¿qué queremos decir con cobertura también? ¿Cuándo se da ese asesoramiento? ¿Qué contenido damos desde ese asesoramiento? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, ¿qué guía necesitamos para entender eso mejor? El manual que nos dice cómo medir no solamente la lactancia, sino la lactancia complementaria en los diferentes países y indicadores para comparar entre países. Pero a pesar de eso, sabemos que los países necesitan asistencia y ayuda para hacer esta evaluación. Hay diferentes herramientas disponibles. Tenemos el NetCode, las herramientas, los marcadores, el manual sobre la iniciativa del Hospital Amigo del Niño y otros más, los indicadores, etcétera. Pero en definitiva, lo que necesitamos ver es que los países se están evaluando a sí mismos, están utilizando los datos, están utilizando recursos para recolectar la información disponible y están haciendo evaluaciones sobre cómo les va. Hoy nos estamos concentrando en la iniciativa mundial sobre la tendencia de la lactancia materna, que está basado sobre la estrategia mundial de la OMS de la lactancia y la alimentación de niños pequeños, que lo que queremos saber es cómo nos está yendo para apoyar la alimentación de bebés y niños. Es una autoevaluación para que los países puedan ver su material en 10 áreas de esa estrategia para ver cómo les está yendo en el apoyo a la lactancia materna. Determina diferentes fortalezas y también debilidades en sus programas y el estado actual de cómo promueven y apoyan a la lactancia materna. Y finalmente establece las prioridades para lo que estamos haciendo para mejorar el entorno. No es impuesto externalmente esto, sino son cosas que tienen en su país y les permite al país unirse en este proceso de evaluación para establecer sus propias prioridades, para ver dónde hay que mejorar en las políticas de acuerdo a las brechas identificadas y si los programas no están rindiendo como se supondría que tienen que hacerlo, y cuál sería el plan de acción en el futuro. Bueno, esto es básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy. La próxima me gustaría agradecerle su atención. Y voy a pasarle la palabra a Fatmata, que nos va a hablar mucho más ahora sobre la tarjeta de puntuación mundial para la lactancia materna, para que cada país pueda determinar qué es lo que está haciendo en cuanto a la promoción y protección de la lactancia materna. Muchas gracias.
Ari, y bienvenido y hola a todos. Yo tengo que presentar los resultados de la tarjeta de puntuación mundial para la lactancia materna del 2024. Ya saben que eso tiene que ver con el tema del que estamos hablando hoy, que tiene que ver la evaluación desde la implementación a la acción. Básicamente, esta tarjeta se emite anualmente y hace un seguimiento de los cambios en la implementación de políticas y programas, así como también acciones que promueven, protegen y apoyan la lactancia materna. Voy a hablar sobre, o voy a hablar por sobre lo que ha dicho recién Larry, es decir, la UNICEF o la OMS que identificaron 7 acciones de política que realmente hacen un seguimiento del avance en la implementación de programas políticas, así como también financiación para apoyar a la lactancia materna. Esto incluye financiación de programas de lactancia materna, regulación del marketing de sustitutos de leche materna, protección materna, apoyo sobre hospitales, iniciativas del Hospital Amigo del Niño, asesoramiento de lactancia materna y monitoreo de todo esto. Por lo tanto, esta tarjeta de puntajes mundial para la lactancia materna verifica a todos los países en estas áreas para ver cuál es el progreso, el avance y también la responsabilidad en cuanto a promover y apoyar y proteger la lactancia materna. Como podemos ver aquí, como ya se mencionó antes, esta tarjeta de puntuación aumenta la responsabilidad, documenta los cambios en áreas claves, etcétera. Para darles un poco de historia, esta tarjeta de puntuación empezó a ser publicada en el 2017 y la tarjeta de puntuación incluye básicamente indicadores sobre las políticas prioritarias del colectivo internacional. También vemos por lo menos 1 a 2 indicadores de cada una de las 7 políticas y también agregamos un indicador sobre la alimentación del lactante del niño pequeño en emergencias, que es muy importante dado la escala de emergencias que tenemos en todo el mundo. También mm, monitoreamos las tasas de lactancia materna, como ya vamos a hablar después, y también establecemos objetivos en el panel en línea con el que ustedes pueden interactuar para ver cómo funcione. Vamos desde verde, amarillo, naranja a rojo y para cada uno de estos colores necesitamos capturar indicadores de performance por lo menos de los 194 países en todo el mundo. Entonces voy a ir ahora hablar brevemente sobre los indicadores de políticas y programas que recolectamos que están relacionados con las 7 prioridades de políticas que ya Ari habló antes. Como dije, nos aseguramos de recolectar por lo menos 1 o 2 indicadores que están analizados y hacemos un resumen del indicador del programa y las fuentes de datos de ese indicador. Establecemos objetivos para aumentar el número de países que por lo menos cumplan con el nivel de performance para el 2030. Y, por ejemplo, para los reportes de datos, usamos datos internos de UNICEF, que es el NutriDash, y nuestro último informe de protección de lactancia materna. Utilizamos también los informes de la OIT del 2022. También utilizamos datos sobre lo que tiene que ver con el NutriDash y tenemos los últimos datos de lactancia materna de UNICEF. Utilizamos información que nos da el informe de WTI
y queda claro cuán importante son los informes de WTI para nuestra tarjeta de puntuación o panel de control anual. Bueno, ahora les voy a dar un pantallazo general de algo que ustedes seguramente ya conocerán. Nosotros hacemos un monitoreo anual sobre las tasas de lactancia materna y lo bueno es que tenemos un 48% de infantes en los últimos 6 meses que han, digamos, esto ha aumentado, ¿no? Y ha llegado al 48% de infantes en los últimos 6 meses, lo cual es muy buena noticia porque representa un aumento de más del 10% desde el 2012. Y también hacemos un seguimiento del avance sobre otros indicadores y los datos recientes del 2017 nos muestran que hay un indicador muy auspicioso que es que un 46% de recién nacidos han recibido lactancia materna. Y este es un avance que celebramos, vemos que está ocurriendo a nivel mundial en diferentes regiones, en diferentes países. Esto es lo que muestra esta imagen de los 106 países que han actualizado sus datos de lactancia materna exclusiva desde el 2017, cuando se introdujo esta tarjeta de puntuación. Podemos ver que hasta la fecha el 75% de estos países han aumentado su lactancia materna, sus tasas de lactancia materna, incluyendo 23 de estos que han tenido un aumento de más de 10 puntos porcentuales. Sin embargo, también hemos visto 25 países, o 29 países, mejor dicho, que han mostrado algunas caídas y esto muestra que todavía nos falta mucho más para lograr nuestros objetivos finales con respecto a el cierre de brechas que hay en el tema de la lactancia materna. Ahora voy a hablar un poquito acerca de los resultados de programación y política. Si vamos acá al financiamiento de donantes, en base a los datos que tenemos actualizados, muestra que hay poca mejora, no mucho financiamiento. Podemos ver que se basan principalmente en donaciones de los gobiernos nacionales eh, y también en cuanto a la legislación, se ha logrado muchos avances en varios países con nueva legislación. Sin embargo, hay pocos países que tienen mecanismos efectivos para el cumplimiento del monitoreo y básicamente solamente el 17% de los países tienen leyes que están sustancialmente alineadas con el código y al mismo tiempo el tema de la licencia materna, en donde hay muchos países que no garantizan la disponibilidad de lugares específicos para la lactancia materna o recesos o cortes para fomentar la lactancia materna en el trabajo. Por otro lado, también hemos visto que hay algunos países que tienen capacitación sobre la lactancia materna para infantes y niños pequeños, pero no está incluido en todas las planificaciones de rutina, sino que solamente está incluido en la planificación de emergencia y solamente un 6% de los países han realizado la evaluación de la iniciativa mundial sobre tendencias de lactancia materna en los últimos 5 años. Esto significa que todavía tenemos mucho por hacer. Y antes de terminar, quiero comentarles que se han hecho bastantes avances en cuanto a el compromiso y nosotros les pedimos a los países que utilicen todas las herramientas posibles para mejorar sus políticas, sus programas, el financiamiento y que se alienten entre sí a lograr estos objetivos y estos indicadores. Muchísimas gracias, Fatmata, por la importancia de lo que has dicho en cuanto al monitoreo y a este panel de control o a la tarjeta de puntuación para hacer un seguimiento del alcance de lo que hemos estado implementando. Ahora tenemos un Menti
que es un ejercicio interactivo. Ven aquí que tienen el código y el código QR. Ustedes deben unirse aquí para ver las preguntas. Acá tenemos las preguntas. ¿Cuáles de los siguientes repito, no es parte de la evaluación de WTI? 1, financiamiento para políticas y programas de lactancia materna, el Banco de Leche Humana, el Código Internacional de Marketing y Benchmarking de Sustitutos de Leche Materna, encuesta de familias para analizar las diferentes prácticas, protección de la maternidad y la última es los acuerdos de alimentos y comercialización de leche materna. Bueno, veamos a ver qué nos contestan. Recuerden que tienen que poner el que no es parte de la evaluación WTI. Bueno, vemos aquí que hay 3 que son los más altos. Veo que están prestando atención, son gente brillante. Podemos ver ahí que hay 3 en particular que están recibiendo la mayor cantidad de votos y está muy bien, muy bien. Han hecho un buen trabajo. Bueno, muy bien. Ahora que han visto la teoría, vamos a pasar acerca de el cómo. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuáles son los procesos y metodologías de WTI? Vamos a analizar el cómo. Entonces, con esto les voy a presentar al doctor Arun Gupta, que va a hablar acerca de los procesos y metodologías. Es un defensor de salud pública y salud infantil, es defensor de las políticas de lactancia materna. Él fundó la red de promoción de lactancia materna en India en 1991 y es el coordinador en jefe de esta red y también coordinador de la Secretaría Global de WTI. El doctor Gupta conceptualizó y creó el IFAN, que es una iniciativa mundial de tendencias en lactancia materna, que ahora se ha hecho operacional y operativa en más de 100 países. En 2001, el doctor Gupta fue nombrado Fellow de la Academia de Pediatría de la India desde el 2010 al 2015. Fue miembro del Consejo del Primer Ministro de la India sobre los desafíos nutricionales de la India. Y con esto le damos la bienvenida al doctor Gupta, que nos va a hablar de procesos y metodología de WTI, de la iniciativa mundial. Muchísimas gracias, Altrina, muchísimas gracias a UNICEF, a la OMS por organizar este seminario, este webinario. Les agradezco muchísimo y comenzamos. Bueno, así es como el momentum se inició, ¿no? Así fue como empezó este proyecto en enero del 2025 y va a ir hasta septiembre del 2021. Es una asociación de BPNI y BFAN con UNICEF y la OMS para fortalecer la iniciativa mundial de tendencias de la lactancia materna a nivel mundial y brindar asistencia técnica a los países para hacer evaluaciones o reevaluaciones, para continuar participando y proporcionando los datos a esta tarjeta de puntuación de lactancia materna global. Como han dicho mis predecesores, esto va a continuar durante 3 años más y pretendemos fortalecer a WTI a nivel mundial con la esperanza de que de 30 a 50 países puedan unirse y que esto llegue a nivel mundial, que se pueda ampliar a otros países. Ahora tenemos a la Secretaría Global justamente que está liderando esta iniciativa en su fase de ampliación. Entonces, como les mencionaron los oradores anteriores, esta es una herramienta confiable que ya ha sido probada
en diferentes países, con también investigadores independientes que la han evaluado, y la herramienta tiene diferentes procesos sobre los que voy a hablar más adelante, que miden y hacen un seguimiento de las políticas y programas de los diferentes países que son parte de lo que ya mencioné, esta tarjeta de puntuación del colectivo de lactancia materna local. Y no solamente mide y hace seguimiento, sino que es un catalizador para mejorar las políticas y cerrar las brechas, hace un monitoreo para que sepamos en dónde estamos avanzando y en dónde tenemos que seguir trabajando para lograr el cambio. Por eso dije que actúa como un catalista. No es algo solamente que viene de arriba hacia abajo, sino que también va de abajo hacia arriba, es decir, las comunidades, las personas analizan lo que está sucediendo. Es un abordaje muy local a nivel país que va de abajo hacia arriba y es un proceso participativo que se utiliza para generar consenso entre las personas centrales de esta iniciativa para llegar a un área en particular y cerrar las brechas y hacer recomendaciones al gobierno. Es una investigación de acción simple. No se pide que hagan nuevas encuestas. Es un trabajo en realidad muy simple. Se basa en datos secundarios que ya están disponibles en el país, están disponibles públicamente y que provienen muchas veces de fuentes gubernamentales. Y acá tenemos 4 componentes. Tenemos el primer componente en donde tenemos un proceso de evaluación nacional de políticas y programas. Son 10 políticas y programas que se evalúan y, bueno, después les cuento cómo lo hacemos. Luego tenemos, sí, para atrás, por favor. Muy bien. Luego tenemos un proceso para generar informes de los países sobre las brechas. Se hace una evaluación que resulta en un informe de país y luego esta tarjeta de puntuación que es representativa del informe, que es fácil de entender rápidamente. Luego estos hallazgos, estos resultados se suben a un repositorio en la web que está desarrollado por BPI y luego tenemos un sistema de colores y de puntuación que se rankea a los países. Cualquier país que se une tiene un puntaje y un ranking dinámico. Por ejemplo, si uno entra hoy a la página web de WTI, encontrarán 100 países en su ranking de acuerdo a el puntaje que esta evaluación determinó. Y luego tenemos un proceso integrado para utilizar los hallazgos con fines de promoción y de lanzar un llamado a la acción. No es solamente para evaluar, es un proceso de construcción para que luego esto nos lleve a la acción, para encontrar a dónde está el problema, para que los países puedan empezar a generar cambios basándose en esos hallazgos. Y es algo basado en evidencia. Y en base a esto se genera un llamado a la acción. Este es un ejemplo de una tarjeta de puntuación del 2015 de India. Puede ver el esquema de colores sobre los indicadores. Pueden ver políticas nacionales, fondos, financiamiento, implementación. Pueden ver los colores como si fuesen los del semáforo. Protección a la maternidad, sistemas de atención a la salud y a la nutrición, programas de extensión de apoyo materno y apoyo a la comunidad, apoyo a la información, todo lo que tiene que ver con VIH, alimentación infantil. Bueno, esto es una herramienta, este es un gráfico que proviene de esa herramienta y todos los países que tienen un informe de país pueden generar estos gráficos y luego presentárselos a sus legisladores o a los que hacen las políticas. Próxima, por favor. Bueno, cuando hacemos la evaluación a nivel país, tenemos que tener en cuenta estos objetivos que son muy claros del por qué lo estamos haciendo. Esto es para evaluar la política y los programas nacionales y al mismo tiempo recabar datos de las prácticas en base a lo que se hace
identificar las áreas que necesitan mejoras, hablar de esto, también proporcionar información importante a los gobiernos. Cuando los gobiernos reciben este tipo de información, lo analizan y los cambios que se requieren, bueno, se implementan en base a un ranking de prioridades y a los colores y el ranking, como les mostré anteriormente, y luego pasan a la siguiente etapa, que es la acción. Este es un programa que genera un repositorio mundial único de políticas y programas de los 100 países que han realizado esta evaluación y reevaluaciones en los últimos 15 años. Van a ver que tienen todo esto libre de acceso en la página web. Ustedes pueden, de acuerdo a cada país, pueden bajar las políticas y los programas que se implementaron en cada país, y esto sirve de ejemplo para otros países acerca de lo que se puede hacer y cómo se puede hacer. Estas son las herramientas que tenemos disponibles. La primera, a la derecha, tenemos los cuestionarios que están disponibles en inglés, en francés, en árabe, en ruso, en español. Después tenemos un manual o una guía o un manual en donde hablamos de todos los procesos, y después tenemos los folletos y los brochures comerciales que están disponibles gratuitamente en la página web. Los pueden descargar y usar sin ningún problema. Esta la voy a pasar por alto porque, bueno, acá tenemos los indicadores de políticas y programas, los 10 que evaluamos. Próxima, por favor. Estos son los 5 indicadores de las prácticas que se basan en los sistemas de datos nacionales y están basados en la herramienta de la OMS para hacer la evaluación. Esto son 5 indicadores. Esto se lanzó en el 2003. Y para mantener una cierta uniformidad, son las mismas para todos los países, han sido traducidos a diferentes idiomas, y el cuestionario igual, por supuesto, hay uniformidad para lograr una buena base de comparación entre países. Bueno, esta la voy a explicar. Si ustedes miran la parte superior del gráfico, verán que en el paso 1 tenemos a los procesos para identificar el coordinador de país. Seguramente algunos de ustedes querrán ser parte de esto. Bueno, entonces tiene que haber un coordinador de país que esté en contacto directo con la Secretaría Global de WTI para cualquier cosa que necesitan y para coordinarlo de manera digamos, sin interrupciones. El coordinador de país tiene un rol principal. El equipo está compuesto por 5 o más personas que deben pertenecer a diferentes agencias de Naciones Unidas o a las agencias gubernamentales o profesionales, y también cualquier otra organización no gubernamental, y no tiene que haber conflictos de intereses dentro de este grupo central. Este grupo central es la primera parte de la evaluación, hace la primera parte de la evaluación de estos 10 indicadores, se dividen el grupo, las tareas entre el grupo, y luego tienen que compartir estos hallazgos y luego hablan acerca de desarrollar un consenso para abordar las brechas y las recomendaciones que hay que realizar. El grupo luego decide cuáles son los cambios y cuáles son las recomendaciones a implementar. Este informe después va a otro grupo en el país, se presenta antes de finalizarlo, se da la retroalimentación, el feedback, se incorporan, y si se requiere un cambio, se hace en base a los recursos disponibles, porque los hallazgos del informe se basan en una fuente de información, no se basa en la opinión. Esta es una parte muy importante del informe, porque todo se basa en fuentes de información. Tenemos los links que se proporcionan en el informe y esas son las fuentes de datos. Una vez que se conocen cuáles son las brechas, bueno, el informe borrador se comparte con la Secretaría Global de WTI, luego hay un proceso de análisis, se verifica que todos los datos estén
correctos. Bueno, sepan que esto proviene, por supuesto, tiene que reflejar los datos nacionales, no es un estudio así nomás. Y luego este informe va al gobierno y luego se publica a la gente en general, al público, y esto es lo que genera los cambios, las implementaciones y poder avanzar al siguiente nivel. Nosotros les damos también una capacitación en línea de 6 horas para la Secretaría, dado por la Secretaría de la Iniciativa Mundial. También tenemos soporte técnico online. Algunos países necesitan dinero con un mínimo de $5.000, oportunidades también para recaudar fondos y asociación con UNICEF local y la OMS y otros, y la duración es 6 a 12 meses. Estos son algunos de los reportes de países que podemos compartir con ustedes de Croacia, del Reino Unido, de Italia y en los Países Bajos. Cada vez más países desarrollados se están uniendo a la iniciativa mundial sobre las tendencias de la lactancia materna. El formato para crear estos reportes también están disponibles en nuestro sitio web. Y ahora vamos a hablar un poco sobre los impactos también. Esta evaluación. Hemos tenido 51 países participando y estos países en los que se repitieron estas evaluaciones vimos mejoras en los programas y las políticas y las mejores prácticas. También los puntajes han sido más altos con la repetición. Bueno, estos son algunos ejemplos de individuales de Afganistán que mejoró en la financiación o el marco legativo, o Bután también mejoró en los hospitales amigables para el niño, y la República Dominicana mostró mejoras en los hospitales y en la alimentación durante emergencias. Y en El Salvador también mejoraron en la financiación y en los hospitales amigos del niño, y también en el marco legal. Esta es mi última diapositiva y acá podemos ver cómo se ven los cambios. Acá tenemos un par de ejemplos de India. Por ejemplo, en el caso de que se dieron 12 semanas de licencia materna, y eso ahora ha sido modificado para dar 26 semanas de licencia materna, y se han incluido otros sectores como minas, establecimientos locales comerciales, etcétera. Y acá tenemos un plan de manejo del desastre nacional. La política incluía alimentos infantiles comerciales, pero ahora se incluyó también asesoramiento sobre lactancia materna. Bueno, si hay alguna pregunta más sobre esto, con esto yo termine, por favor, la pueden incluir en el chat de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Numa. Ha sido una gran presentación. Ahora que aprendimos sobre los por qué, los qué y los cómo de esta iniciativa mundial, ahora tenemos un panel de expertos de El Salvador, Gambia y Croacia que nos van a compartir sus experiencias en aplicar esta iniciativa mundial y realizar el relevamiento de sus propios países. Ana Josefa Blanco Noyola es directora ejecutiva de Calma, es al apoyo de lactancia materna en El Salvador. Ella va a compartir la experiencia de El Salvador en el uso de la iniciativa mundial para mejorar las políticas y programas de lactancia materna. Tenemos al señor también Bakari Jallow, que es el vicedirector ejecutivo de la Agencia de Nutrición Nacional de Gambia, y nos va a dar sus perspectivas y experiencias también. En tercer lugar, tenemos a la doctora Irina Zakaria Krikovic, que es la coordinadora regional de la Iniciativa Mundial para Europa y una ah, defensora de la lactancia materna en Croacia. También sobre la implementación de la iniciativa en todos los países europeos. Entonces vamos a hacerles preguntas sobre sus países. El Salvador realizó 3 rondas de la iniciativa mundial. Ana Josefa Blanco, ¿nos puede compartir algunas lecciones clave que haya aprendido en este proceso? Hay un par de desafíos que hayan encontrado también al realizar, formar parte de esta iniciativa mundial.
Muchas gracias, ¿verdad? Un saludo a cada uno de ustedes en esta gran oportunidad. Realmente en El Salvador, que hizo 3 informes del 2011 al 2018, nosotros nos encontrábamos con varios desafíos. Uno era la baja tasa de lactancia materna exclusiva y el inicio temprano de la lactancia materna. Otro tema bien fundamental para nosotros era que la licencia de maternidad era de 84 días. No teníamos también un plan intersectorial de lactancia materna, no teníamos una ley de lactancia materna. En El Salvador se habían hecho muchos esfuerzos durante 25 años para tener una ley de lactancia materna, no la teníamos y no teníamos una comisión de lactancia materna y un decidido respaldo político, ¿verdad? De alguna manera, ante este escenario, nosotros vimos importante la implementación de la estrategia de tendencias de lactancia materna, el apoyo de IFAN a nivel latinoamericano y el apoyo que encontramos en UNICEF. Y nosotros consideramos que ha sido importante en este proceso de que exista, dijéramos, el apoyo de esa institucionalidad, ¿verdad? Que exista también, como fue en el caso de nuestro país, una comisión de lactancia materna, un comité técnico de lactancia materna. Este comité, dijéramos, esta comisión de lactancia materna era una comisión estratégica, ¿verdad? Con representatividad de todos los sectores, incluyendo de los gremios también médicos de pediatría y de ginecobstetricia. También la otra cuestión era en la parte nuestra que una organización no gubernamental asumió prácticamente, ¿verdad?, la responsabilidad de mover este tema a nivel nacional y encontramos el apoyo del Ministerio de Salud, de UNICEF, muy abiertamente, y también el apoyo también de muchas instituciones públicas y privadas y comunitarias que venían trabajando en el tema. Además de eso, también lo que esta institución hizo, lo que nuestra institución hizo es de que también que cada vez que llegaba un ministro, cada de cambio de gobierno se presentaba una propuesta de mejora de la lactancia materna. Los informes del WBTI nos permitieron en las 3 ocasiones que se hicieron en el país identificar brechas, ¿verdad? A las cuales les dimos seguimiento para que estos se convirtieran en cambios de política pública. Quiero mencionar también de que aquí hubo una confianza de un gobierno en trabajar con la sociedad civil. Y creo que es importante. La sociedad civil en nuestros países conoce la problemática de la lactancia materna, está involucrada y es bien importante y está también libre de conflicto de interés. También, dijéramos, en esta parte, ¿verdad? Fue bien fundamental que esos 3 informes que se hicieron, hubieron participación de todos los sectores, gobierno, sociedad civil, cooperación, y quiero destacar aquí algo bien importante, es los roles que deben de tener, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene un rol fundamental también en darnos la información, ¿verdad? Todos abrieron su información, porque una de la debilidad que encontramos también es de que había mucha información, ¿verdad? Pero no toda estaba sistematizada. Eso se fue mejorando poco a poco. Inicialmente, Muchas gracias, Ana Josefa. Fue muy informativo. Y ahora pasemos a Gambia. Ana Josefa habló sobre el uso de equipos multisectoriales y creo que Gambia tiene una gran experiencia sobre eso. Han hecho 2 rondas del WBTI, de la Iniciativa Mundial, así que por favor, señor Chalo, ¿nos puede dar su experiencia sobre el trabajo en equipos multisectoriales y los diferentes roles? Muchas gracias, Altrina, y gracias por darle a Gambia la oportunidad de compartir las experiencias con WBTI. Perdón.
Hay un problema con la traducción. En ruso se estaba colando la traducción en el audio. Bueno, ¿cuál es la experiencia que tenemos con los equipos multisectoriales en los principios, en los primeros etapas, cuando la política de nutrición nacional se desarrolló, que considerábamos que la nutrición era multisectorial? Antes del 2000 había una unidad de nutrición en el Ministerio de Salud. Entonces, cuando se desarrollaba la política, decidió que los organismos de nutrición tenían que ser establecidos en la oficina del vicepresidente en lugar de en algún ministerio. En ese momento también se estableció un consejo ministerial para coordinar todos los temas de nutrición y en la oficina del vicepresidente. Entonces, cuando estábamos haciendo la primera iniciativa mundial en 2008, establecimos un equipo multisectorial y desde ese momento siempre hemos estado utilizando un enfoque multisectorial para implementar todos los programas de nutrición, las evaluaciones y con todo lo relacionado con la nutrición. Esto nos ha ayudado porque en el principio de los 2000 la tasa de lactancia exclusiva estaba cerca del 10% y con el paso de los años hemos avanzado hasta el 56%. Los últimos estudios nacionales que son partes del proceso nos han dicho es que las tasas de lactancia exclusiva ha llegado hasta el 60%. Así que esto es el resultado de trabajar con equipos multisectoriales por la participación y la implementación de programas de nutrición, donde hemos tenido este impacto para levantar, para crear concientización y también el aumento de la lactancia exclusiva en Gambia. Quizás nos podría contar un poco más sobre quiénes eran parte de esos equipos multisectoriales, quiénes estaban representados. Como dije antes, los equipos son multisectoriales, personas de los sectores de gobierno, Ministerio de Agricultura, Salud, Educación, Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Finanzas, etcétera. Pero también tenemos participantes de ONGs y organizaciones de la sociedad civil. Las ONGs han hecho trabajos sobre nutricionantes o trabajaban con temas que afectaban a la nutrición. También teníamos donantes bilaterales que apoyaban en la nutrición y estaban representados en estos equipos y también otros socios de desarrollo del sistema de las Naciones Unidas, de UNICEF, la OMS, la WFP, UNAIDS, que han sido parte de estos equipos multiseccionales. Por supuesto, también tenemos la academia, la investigación, el Consejo Médico, también el Instituto de Investigación Agricultural e instituciones de educación superior de Gambia, que son partes del equipo. Muchísimas gracias. Ahora por lo menos sabemos, tenemos una idea de a quién tenemos que incluir si realmente queremos empezar a hacer una iniciativa mundial, una evaluación de WPTI. Ahora pasemos a Croacia, que también realizó 2 rondas de la iniciativa mundial y pudo desarrollar también una política de emergencia como resultado. La doctora Carolina Ricovic, por favor, nos podría contar sobre el papel de WBTI de la iniciativa mundial en este tema. Realmente desarrolló un papel muy importante en desarrollar guías sobre la emergencia de niños y bebés en emergencias en 2015, cuando realizamos la primera evaluación de la iniciativa mundial después del primer taller de
capacitación para los coordinadores europeos en Ginebra en el mismo año. Nos dimos cuenta que la alimentación del lactante y niños pequeños en emergencia era parte muy importante del programa y política de lactancia porque tenía un solo punto de un total de 10. Así que estos hallazgos, así como también los hallazgos del reporte que fueron presentados en el Ministerio de Salud en Croacia, incluían diferentes organizaciones que tenían un papel importante, otros tenían un interés en en la alimentación de lactantes y niños pequeños. Como resultado, el segundo Programa Nacional por la Protección y Promoción de Lactancia Materna del 2018, uno de los objetivos que se incluyó fue la protección y la guía de alimentación del lactante y niño pequeño en emergencias. Hay un grupo de trabajo que incluyó a miembros del Comité Nacional de Nutrición y en base a esas guías de alimentación en emergencias adoptamos guías operativas y en el 2023 se publicó la primera guía nacional sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencias. Y si me acuerdo correctamente, gracias a la iniciativa mundial, Croacia estaba segundo en el mundo, más o menos, o tercero en el mundo después de Nueva Zelanda y Macedonia del Norte como países que tenían su propia guía sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños en emergencias. Muchas gracias. Pero mientras tanto también publicamos el tercer Programa Nacional para Protección y Promoción de la Lactancia Materna en el 24, el año pasado, y ahora tenemos un plan de acción para la implementación de las guías y nuestro objetivo ahora es producir materiales de capacitación para manejo de las emergencias. ah, para todos aquellos que estaban participando en respuestas a emergencias. Muchas gracias y felicitaciones, porque ahora el mundo parece tener tantas emergencias en este momento que es clave realmente tener todas estas políticas para responder rápidamente y promover y proteger la lactancia materna durante estos tiempos bastante desafiantes. Muchas gustas. Me gustaría volver a El Salvador ahora. Ana Josefa, por favor, ¿nos podría describir el papel de la iniciativa mundial que llevó a la política de extender la licencia materna y también a apoyar la lactancia materna en El Salvador? Todos podemos aprender de eso realmente. Bueno, realmente ha sido un trabajo, fue un trabajo en ese periodo del 2014, del 2012, perdón, al 2018 muy arduo, ¿verdad? He mencionado yo de que de las ventajas que tuvo nuestro país, y lo digo con bastante humildad, ha sido trabajar con una organización de una trayectoria que actualmente tiene 45 años, que es la entidad donde yo trabajo y que se había venido involucrando realmente en toda esta temática. De alguna manera, el WBTI era una oportunidad para mejorar los indicadores realmente. Era una oportunidad, ¿verdad? El informe de tendencias era una oportunidad realmente para solventar todas aquellas brechas que en nuestro país teníamos. En nuestro caso, por ejemplo, la evolución de la lactancia materna exclusiva no era muy sostenida. También lo que es el apego precoz y el inicio temprano en la lactancia materna estaba con tasas bastante débiles y otros indicadores de lactancia materna que también nos llevaban a analizar que realmente teníamos que buscar otras medidas de política que realmente apoyaran a esa mujer lactante. Y en ese sentido, mencionar de que uno de los aspectos bien fundamentales que se vio para este cambio de la licencia de maternidad fueron los resultados del WBTI, porque aparecía en una de las brechas, ¿verdad? Entonces, para eso se tuvo que hacer un plan de trabajo, que fue parte de un comité intersectorial, y este fue apoyado también por las autoridades del Ministerio de Salud
y también los legisladores el Congreso de la República de El Salvador y la participación intersectorial. Esto nos conllevó también a otro tipo de logros, por ejemplo, en el marco legal, pues tener una política que era apoyada por todos los sectores y no solamente por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, que lo mencioné anteriormente, es fundamental en este cambio de políticas porque también en nuestro país se estableció los centros amigos de la lactancia materna y las salas de la lactancia materna, ¿verdad? Con la hora de permiso, con goce de sueldo que tenía la mujer lactante trabajadora. También conllevó a que se aumentara la licencia de maternidad de 84 a 112 días. Eso fue bien fundamental. Pero también veíamos de que habían otras medidas que había que tomar, de que en nuestro país a veces las mujeres en el embarazo y al regresar de su licencia de maternidad eran despedidas. También aquí hubo un apoyo también de los legisladores para establecer que ninguna mujer podía ser despedida en su etapa de lactancia ni a su regreso de la licencia de maternidad, ¿verdad? Eso le dio una protección bastante fuerte a la mujer lactante trabajadora. El plan estratégico también que se implementó, que tenía una enorme participación, ¿verdad? Y apoyo del Ministerio de Salud, porque en los indicadores también se encontraron áreas débiles, tanto en la parte de políticas como en la parte de programas, y hubo un trabajo exhaustivo desde el despacho del Ministerio de Salud para superar, por ejemplo, aquella brecha de la lactancia materna en emergencias. Es un tema sumamente importante. En ese sentido, creo yo de que algo también... Sí, gracias. Muchas gracias. Creo que como Larry mencionó, realmente nos damos cuenta que los países de altos ingresos no han hecho tantas mejoras y muchos otros países sí lo han hecho. Si yo lo puedo decir, mi país y mi estado de Maryland realmente ha tenido que trabajar en mejorar. Hemos hecho varias cosas, pero todavía tenemos mucho camino para recorrer para mejorar y apoyar la lactancia materna. Pasemos a Gambia ahora. Muy bien, muchísimas gracias. Pasemos a Gambia. Por favor, señor Jallow, ¿podría hablarnos acerca de los desafíos que enfrentan con el acceso a los datos? Sabemos que es muy importante tener acceso a los datos, entonces tal vez usted nos pueda explicar y contar algunas de sus experiencias para ver cómo pudieron sobreponerse a estos grandes desafíos del acceso a los datos para la evaluación de WTI. Bueno, muchas gracias. Si ustedes conocen Gambia, sabrán que es uno de los países menos desarrollados en términos económicos. Estamos un poco atrasados. Entonces, como consecuencia de esto, no tenemos muchas encuestas o investigaciones que se hayan hecho para recabar datos relacionados con todo lo que tiene que ver con la nutrición, la salud infanto-juvenil o materna-infantil, especialmente en el área de la temática que nosotros abordamos. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. Antes del 2008 hacíamos una encuesta de clústeres de indicadores múltiples, era una mezcla de datos. Luego empezamos a hacer el DHS y ahora vamos con también la recabación de datos de intervalos. Y debido a que los datos que tenemos disponibles es bastante, la información, los datos son bastante antiguos, y tenemos estos datos mezclados, y todos los datos que nosotros tenemos se basan en la región, en lo regional, pero no son representativos del país. Entonces, muchas veces lo que nos sucede es que
el momento en que se recaban los datos hasta el momento en que se hace la evaluación WTI pasa un tiempo muy grande, hay un desfasaje con los tiempos, entonces la información no está actualizada. Entonces, estos son los dos problemas que tenemos con los datos. Primero es que no tenemos mucha cantidad de datos y además los datos que tenemos son bastante viejos, son bastante antiguos. Quiere decir que la recabación se hizo mucho antes que el momento en el que hacemos la evaluación de WTI. Bueno, muchas gracias. Podemos aprender de ustedes, aunque no tengamos todos los datos y aunque los datos no estén actualizados, es decir, aunque los datos están desactualizados, aún así pueden realizar la evaluación de WTI y no hay que sentirse desalentados. Ahora tenemos al doctor S.K. Roy. Le agradecemos por haberse unido. Sabemos que no se está sintiendo muy bien en el día de hoy, pero le agradecemos por estar aquí, presidencia de la Fundación en Lactancia Materna de Bangladesh, es pionero en nutrición y salud pública de Bangladesh y ha liderado muchas evaluaciones e iniciativas nacionales, incluida la WTI, y también ha estado a cargo de los debates sobre políticas en esta materia y ha estado involucrado mucho en la promoción y el apoyo a la lactancia materna en Bangladesh. La pregunta es, ¿ustedes en Bangladesh han logrado movilizar los fondos para la iniciativa de lactancia materna? Entonces, por favor, ¿nos podrías describir sus experiencias y los procesos a partir de WTI hasta lograr estos resultados claves en el aumento de la financiación y la implementación que nos han llevado a las intervenciones de IYCF? Sí, lo podemos escuchar. Ahora lo podemos ver también. Muchas gracias. Lamento no haberme podido unir antes. Eh, estoy bastante enfermo. Recién ahora me estoy empezando a recuperar. Nosotros hemos sido muy afortunados en nuestro país de haber podido hacer capacitación sobre el WTI y también hemos tenido mucho apoyo de la Secretaría Global de WTI para la implementación de la evaluación. Hemos estado trabajando con el gobierno desde el inicio. El gobierno ha quedado muy bien impresionado con la actividad que se está realizando en el país, con el liderazgo de WTI. Por lo tanto, el gobierno ha asignado fondos para realizar la evaluación de WTI. Por lo tanto, no ha sido un problema para nosotros. Hemos podido no lo podemos ver porque se deshabilitó su cámara. Ahí está, perdón. El gobierno nos ha dado entonces, como decía, los fondos, nos han dado fondos para todo el año y utilizamos estos fondos para la implementación de todos los programas. El 30 de junio completamos la sexta ronda de evaluación de WTI y en julio les vamos a poder dar los resultados obtenidos. Es interesante también mencionar que la gente que trabaja en el Ministerio de Salud están muy interesados y también las ONGs están muy interesadas en esta iniciativa. Tenemos 100 organizaciones que vinieron a las capacitaciones que hemos realizado y se interesaron muchísimo en esta conversación, en las recomendaciones y la implementación de mejoras. No sé si sabrán, pero en el 2020 Bangladesh
tuvo muy buena puntuación y a partir de ese momento se empezaron las iteraciones de las diferentes rondas. La lactancia materna exclusiva ha reducido muchísimas enfermedades y todos los indicadores se han mejorado. Y esto es muy importante. Nosotros recibimos a los evacuados de Myanmar y tenemos el honor de haber salvado a muchos niños con esta iniciativa de lactancia materna y de sustituto de leche materna que se ha implementado. Ha sido muy impresionante esto que nos que nos dice usted de que han podido movilizar a los gobiernos para brindar los fondos y financiar esta iniciativa. Y realmente es algo muy bueno y esperamos poder aprender de esta experiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ahora pasamos a Croacia. Doctora Rina, ¿podría describir el proceso que utilizó Croacia para validar los hallazgos? Sabemos que en algunos países tienen hasta 100 socios y en otros 40, 50 socios. ¿Ustedes cómo hicieron para validar los hallazgos de la evaluación de WTI y para así poder lograr que muchas asociaciones se unan a ustedes? Bueno, sí, muchas gracias. El objetivo es encontrar e informar estos datos confiables que son claves para que los gobiernos reconozcan y sepan cuáles son las áreas que tienen que apuntar con sus inversiones y recursos, y también para poder comparar estos hallazgos entre los diferentes países. Hay varias cuestiones que ayudaron a tener confiabilidad en la información que se había recabado. Un punto importante es que los miembros del grupo central deben estar libres de conflictos de interés en todo lo que tiene que ver con la industria de alimentación para infantes y niños pequeños. Y los datos nacionales son los que hay que utilizar cuando hacemos estas evaluaciones, si es posible. Por supuesto, cuando hicimos el primero, hubo alguna confusión en cuanto a la interpretación de los indicadores, pero ahí el doctor Aaron y el doctor Nupur nos asistieron y nos ofrecieron su experiencia para poder interpretar correctamente los indicadores y poder clarificar algunas cuestiones que nosotros no sabíamos cómo interpretar correctamente. También decidimos formar un grupo europeo que se reúne periódicamente por Zoom y allí compartimos nuestras experiencias, hablamos acerca de nuestras dudas con respecto a la evaluación, porque queremos aplicar todos los mismos estándares, las mismas normas para que los resultados se puedan comparar. También registramos todas nuestras consultas y nuestras dudas en un documento Google para luego esto pasárselo a los doctores Arun y Nupur, que hicieron sus comentarios, hacen sus comentarios sobre las diferentes etapas de evaluación. Esto, por supuesto, después sirve para otras personas que lo lean en el caso de que surjan las mismas dudas. Y también una parte muy importante de este informe es todo lo que tiene que ver con el feedback o la retroalimentación de organizaciones socias que tienen interés en la alimentación infantil y también, por supuesto, tener y ser coordinador nacional de esta iniciativa global ayuda mucho porque uno puede pedirles opinión y retroalimentación y esto ayuda mucho. Ser coordinador nacional y tener el respaldo de WTI ayuda mucho en todo lo que tiene que ver con la involucración o el involucramiento de organizaciones nacionales, ya sea públicas o profesionales, en el proceso. Se considera todo esto
el feedback, todo esto se considera algo muy importante, se incorpora luego y se genera un informe final que se envía a la Secretaría de la WTI, en donde se hace un procedimiento de validación muy profundo, se verifican las fuentes, se verifica que el informe sea correcto. El doctor Nupur y su equipo, la doctora Nupur y su equipo realizaron una validación detallada, una verificación antes de publicarlo, y esto contribuye a tener un informe confiable sobre el cual se pueden tomar diferentes acciones y medidas, y por supuesto que se considere confiable y actualizado. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias, doctora Irina. Es muy bueno conocer esto, porque así las personas que están participando hoy aquí y yo también saben que podemos utilizar este informe para hacer implementación de políticas y para recibir apoyo. Y por supuesto, esto trae resultados, porque hemos visto cómo las tasas de lactancia materna han aumentado y también cómo ha mejorado todo lo que tiene que ver con las políticas de licencia por maternidad. Y esto es muy interesante porque esto ayuda también mucho con la incidencia y la mejora en todo lo que tiene que ver la lactancia materna. Quiero agregar algo más que me olvidé de mencionar antes, algo específico que tiene que ver con el equipo de Croacia. Cuando hicimos la segunda evaluación, nos dimos cuenta que para poder hacer que nuestros hallazgos sean aún más objetivos y válidos a la vez, decidimos asignar a 2 personas para cada indicador, y estas 2 personas evaluaban el indicador en forma independiente, cada uno por su lado, y después comparaban sus resultados, y si había alguna discrepancia, se conversaba para tener un entendimiento, un acuerdo mutuo, y luego, si no había acuerdo, se traía una tercera persona. Entonces, aunque en la primera evaluación informábamos los resultados al resto del equipo y lo debatíamos, nos pareció que en la segunda evaluación era bueno que cada indicador tuviera 2 personas que hiciera la evaluación y en forma independiente, y luego se aunaran criterios, y esto hizo que los datos sean aún más robustos. Sí, claro, muchísimas gracias, porque estos indicadores se pueden interpretar de diferentes formas y hay muchos desafíos con respecto a esto. Y por eso es tan importante tener a 2 personas que en forma independiente analicen a los indicadores para lograr un consenso en cuanto a la definición y los hallazgos. Y esto es muy importante para validar los resultados. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Ahora pasamos a la siguiente instancia de nuestro webinario. Vamos a hacer un Mentimeter. Creo que vamos a hacer otro Mentimeter. ¿Es así? Muy bien, sí. El siguiente Mentimeter, ahora vamos a poner la pregunta en pantalla. Tienen que ingresar con el código QR que ya les di antes. Entonces, en base a estas presentaciones que han escuchado, excelentes, ¿cómo utilizarían ustedes la evaluación WTI para mejorar la protección general y el apoyo general a la lactancia materna en sus países? Así que quisiéramos escuchar qué es lo que tienen ustedes para contarnos. Por favor, díganos cómo utilizarían la evaluación de WTI para mejorar la protección y el apoyo general a la lactancia materna en sus países. Seguramente están escribiendo mucho porque están tardando en llegar las respuestas. Acá alguien escribió madres, pero me parece que ese fue el final, ¿no? ¿Algo más? Galvanizar la acción y la inversión en política y planificación nacional para IYCFE. Podemos ver que estamos encontrando cada vez más emergencias, ya que tenemos que también considerar el cambio climático. Utilizar los resultados para obtener financiamiento para mejorar la educación sobre lactancia materna, tanto para el apoyo en general y para el apoyo a los profesionales de la salud,
tenemos que tener los fondos, por supuesto, para que estos fondos vayan a los diferentes programas. Uy, perdí todo, perdón. No sé qué pasó en mi pantalla. Perdí el Mentimeter en mi teléfono, disculpen. Bueno, a veces suceden estas cuestiones con la tecnología. No te preocupes, Altrina. Si quieres, yo puedo leerlo. Sí, por supuesto. Sí, tenemos respuestas maravillosas. Acá nos están contando acerca de movilizar los fondos gubernamentales y las instalaciones del gobierno para generar mayor posibilidades para la lactancia materna, mejorar las políticas, gestión de fondos, recabación de datos. Acá Hungría agregó hacer que el gobierno sepan que tienen que trabajar mucho sobre esta área. Lo utilizarían como herramienta para hacer incidencia para la implementación de la guía operacional sobre IFE. Veamos qué más tenemos. Alguien dice que sería maravilloso poder tener datos canadienses incluidos en WTI. Es un país de altos ingresos que podrían también generar cierta influencia, cierto impacto sobre los ministerios de salud. Bueno, voy a ver si leo algo más y luego te paso la palabra, Altrina. Aquí Japón dice que me gustaría agregar a Japón, a WTI, también a la tarjeta de puntuación de lactancia materna, porque me parece que sería muy bueno tener implementación y capacitación sobre esto. Alguien del Reino Unido dice, me gustaría también mandar estos informes al Poder Legislativo. Ayer en el Reino Unido hubo un debate justamente en la Cámara de Diputados sobre esto. Bueno, muy bien, veo que hay mucho que se puede hacer con estos informes de WTI para ir mejorando y ampliando estas iniciativas y esperemos que ustedes puedan lograr esta implementación, sumarse a esta iniciativa para ver qué es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, para poder hacer incidencia con nuestros gobiernos, para que mejoren estas iniciativas a nivel mundial, iniciativas sobre lactancia materna, por supuesto. Quiero agradecerles a todos ustedes por haber apoyado este webinario. Pueden ver aquí en esta transparencia, pueden ver quiénes son las personas que han participado. Acá hay una lista, seguramente ustedes las deben poder ver, de todas las personas que contribuyeron a este webinario a través del colectivo global y a través de la OMS y UNICEF. Y en la siguiente tenemos justamente el llamado a la acción. Les pido por favor si me pueden ayudar leyendo esto. Sí, por supuesto. Aquí hay dos cuestiones que tenemos que abordar. Primero y principal es poder utilizar este código QR que tienen acá en pantalla. Esto los lleva a un formulario en donde pueden ustedes mostrar su interés en aprender más acerca de WTI. Y este es un código QR y les agradezco también por haberlo puesto en el chat. Y además les alentamos a acceder a esta tarjeta de puntuación de lactancia materna a nivel mundial para ver cómo su país está desempeñándose sobre este tema. No sé si ustedes habrán podido ingresar y obtener todo esto del chat, pero no se preocupen porque si no lo pueden hacer, pueden entrar a nuestra página web del colectivo de lactancia materna y allí está todo esto disponible para que lo puedan descargar. Como tenemos unos minutitos, si quieren, podemos ver un poco las preguntas y respuestas de nuestros participantes. Bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Tenemos un panel de personas muy importantes y con mucha experiencia. Y Alternera, yo creo que la pregunta que ha surgido en forma regular en todo el panel de preguntas y respuestas tiene que ver con
si alguien de los panelistas nos podría compartir con nosotros un poco sobre cómo la iniciativa mundial ha sido iniciada en sus países. Si fue o no fue iniciada por los gobiernos. Si no lo fue por los gobiernos, ¿cómo se inició en cada uno de los países? Y Nina puede tener alguna contribución quizás para contarnos allí y no sé, quizás alguno de los otros panelistas nos podría contar sobre qué es lo que encuentran los países de forma valiosa, por ejemplo, en esa iniciativa. En general, la red de acción para alimentos infantiles, en la red en la que yo pertenezco, fueron los primeros que hicieron el taller o que hablaron sobre el taller que se realizó en Ginebra en el 2015. Yo vi esa invitación a través del Comité de Lactancia Nacional, que yo era un miembro. Entonces nos sugerían que participáramos y que pidiéramos la autorización para asistir. Entonces así me enteré yo de la WTI, de la iniciativa mundial. Y a partir de ahí seguimos adelante. Bueno, IFAN, IPFAN también hizo esos talleres en todo el mundo desde el 2009, 2008, y nosotros empezamos a capacitar a países como a personas como coordinadores de países y así empezó a participar la gente. Después de eso, con falta de recursos, no pudimos hacer los talleres físicos, pero empezamos a hacer capacitaciones en línea, que las hacemos ahora. Así que ese sistema también está funcionando actualmente. Muchos países han mostrado interés en la evaluación de la iniciativa mundial y la reevaluación. Así que esperamos que podamos hacerlo. Ya terminamos la capacitación de un par de regiones y en los próximos meses queremos que otras regiones también se están haciendo capacitación, también se están haciendo capacitación en español también, porque tenemos capacitadores que hablan español y lo están haciendo en regiones donde se habla en español. Entonces, en general, la Secretaría Mundial ha estado participando en soporte individual para diferentes países que estén interesados en recibir la información y donde podemos responder la pregunta de, bueno, cómo hacerlo en temas técnicos. Gracias. Parece que IPFAN, la Red Internacional de Acción para la Alimentación Infantil, es el lugar para contactarlos para observar información sobre el tema. ¿Y alguna pregunta más? Yo Quería, creo que nuestra colega del Salvador quería también responder una de sí, las preguntas. Sí, cómo no. sí, Sí. acompañar lo que los colegas han mencionado, el papel de IFAN en el caso de nuestro a nivel Latinoamérica fue fundamental. De ello recibimos nosotros la formación. Eso nos estimuló mucho realmente para empezar a hacer una gestión a nivel nacional, iniciando también con la formación de nuestros propios recursos, los recursos que éramos miembros de IFAN y otros recursos de nuestra institución. También otros pasos que nosotros dimos fue también hacer un pacto por la lactancia materna en 2 ocasiones para hacer un llamado general a todas las entidades públicas y privadas para que acompañaran toda esta iniciativa y la promoción y protección de la lactancia materna. Y aquí lo importante también es que nos acompañaron diferentes autoridades de diferentes ministerios y también diplomáticos, ¿verdad? Quiero hacer un reconocimiento a esa parte diplomática como Mimi Prado, ¿verdad? Que era diplomática, pero además ella era promotora de la lactancia materna. Entonces todo eso generó mucha motivación a nivel del Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir la experiencia también. Bueno, creo que llegamos al final de nuestro webinario. Muchas gracias a todos que han presentado al doctor Larry, Fatmata, Arun. Espero que me escuchen. Sí. Arun,
a nuestros panelistas, a Ana Josefa, al señor Shallow, a la doctora Arina, la doctora Wise. Realmente ha sido muy interesante, ha sido muy informativo, ha sido muy interesante webinario y espero que aquellos que hayan participado hayan aprendido tanto como yo he aprendido y realmente estemos con la energía para hacer más todavía en este tema en cada uno de nuestros países y quiero agradecer a todos los participantes por unirse a nosotros hoy, así que sin más. Creo que ya los libero para que puedan seguir con el resto de sus días. Buen día, buenas tardes o buenas noches a todos. Muchas gracias por la participación. Adiós.